Bueno, ahora Mili nos trae información actualizada sobre la situación de Haití. Hoy tenemos actualización de lo que hablamos la semana pasada y la semana anterior sobre Haití, Cuba y Sudáfrica. Bien. La semana pasada hablamos primero sobre Haití porque fue el primer hecho que sucedió cuando el 7 de julio asesinaron al presidente haitiano Jovenel Moïse en Puerto Príncipe, en su domicilio. De ahí se disparó una situación política muy compleja en Haití, donde buscaron, digamos, a los atacantes. Hasta el momento hay 30 personas detenidas, inclusive, supuestamente según los medios haitianos reportan, el autor intelectual del crimen, que es un médico. Así que pero un médico X o médico funcionario. Hay cuestiones extranjeras, digamos, sí. Como casi porque todo. Supuestamente parte de los que están presos son personas de Colombia que fueron formados por Estados Unidos. Sí, ese es el rumor. Un quilombo de países en el medio. No, la situación es muy, muy compleja, es un ida y vuelta. Así que hasta el momento sí, hay 30 personas detenidas, inclusive o el supuesto intelectual, que es un médico muy importante. Así que, nada, la situación está en ese momento. Lo que pasó en la noche de ayer, de antes de ayer, es que Claude Joseph era el presidente, digamos, interino, desde el fallecimiento, desde el asesinato, de Jovenel, y el lunes dimitió. ¿Por qué? Porque hay una puja después del asesinato, hay una puja de poder en Haití entre quien se queda, digamos, con la presidencia. Claude Joseph dimitió el lunes para acabar con la puja política y dio una entrevista al diario estadounidense el Washington Post y dijo que es por el bien de la nación. Ante esto asumió Ariel Henry, es un cirujano de 71 años, que formaba parte del grupo de científicos que asesoraba a Jovenel Joseph antes de su muerte. Antes de fallecer, 2 días antes del asesinato, Joseph había nombrado por las dudas, eso me pareció medio sospechoso. Es muy sospechoso. Yo cuando lo leía decía, es raro, 2 días antes del asesinato, él nombra a otra persona. Porque aparte, corregime si estoy equivocada. Nombra como para que el primer ministro, claro, o para que lo en tal caso sucediera, digamos. Claro. Bien. Sí. Era una persona joven, sí, relativamente. Era que muy tenía 80 años. No llegaba a los, si no estoy equivocada, no llegaba a los 50 años. No llegaba a los 50. Joven él. No era muy grande, digamos. Y entonces... Eso me pareció re sospechoso, porque pongámosle que tienes 50 años, sos presidente de un país, que supuestamente, decís, che, mira, si me pasa algo, vos sos mi sucesor, claro. Y a los 2 días lo matan. Sí, es muy loco. Capaz había recibido amenazas. La explicación es que ya se le había pedido a Jovenel, digamos, la renuncia. Él hacía 1 año que estaba gobernando por decreto. Claro. Como explicamos la semana pasada, él hace un año ya gobernaba por decreto. Entonces la oposición le estaba pidiendo que renuncie. ¿Por qué? Porque las elecciones fueron en el 2015. En el 2015, cuando hay elecciones en Haití, él sale como ganador, pero la cantidad de gente que fue a las elecciones, que concurrió a votar, era poca. Y además se acusaba que esas elecciones habían sido manipuladas. Claro. Entonces se atrasaron. Sí. Hay elecciones en el 2016 y él gana en el 2016, asume el poder. Lo que le decía a la oposición es que el mandato en Haití de presidencia dura 5 años. Lo que le decía a la oposición era que su mandato ya estaba. Él decía que no, que todavía le quedaba un tiempo. Entonces, como ya le habían pedido la renuncia, él dejó, por las dudas, a otra persona para que lo sucediera. Ahí va, iba en esa sintonía. Claro, yo cuando buscaba decía, es raro, cuando leí la noticia, 2 días antes de ser asesinado, nombra a otra persona, entonces era muy raro.
En este contexto, asume Ariel Henry, como dije, 71 años, neurocirujano, y Joseph va a seguir siendo ministro de Asuntos Extranjeros, porque era su cargo durante la presidencia de Jovenel. Entonces él va a seguir, digamos, en su cargo. Claro. Hubo una puja política, pero lo resolvieron por el bien de la nación. El 17 de julio fue la ceremonia, digamos, el velorio de el expresidente fallecido de Haití, donde la primera dama volvió de Estados Unidos. Recordemos que cuando sucede el asesinato, ella fue herida, entonces la trasladan a Miami, a Florida, para que la atiendan, y volvió, digamos, el 17 de julio para el funeral de su marido. Eso es la situación actual de Haití. Por el momento parece que se han calmado, digamos, un poco las aguas, pero todavía hay tensión porque asesinaron a un presidente. No, y además esto que mencionás vos de la puja de poderes para ver quién asume finalmente la presidencia. Y además el hecho de que estos, tanto Joseph como Henry fueron nombrados. Sí. Recuérdame, ¿hay elecciones, o sea, planifica que haya elecciones para el año que viene? Todavía no se sabe nada. No. Esa es la cuestión, que son primeros ministros, digamos, que están siendo nombrados. Porque había salido una noticia hace unos días de que probablemente haya elecciones la semana que viene, no, el año que viene, me corrijo, pero no está nada confirmado. Nada Por el momento no está nada conformado. Por eso decimos que todavía hay una puja de poder, porque son ministros nombrados, es gente que está nombrada. Claro. Entonces el pueblo no ha tenido ni poder ni voto en esa cuestión. Por otro lado, ahora volvemos a Sudáfrica. La semana pasada habíamos hablado de la situación. Esto pasó hace 2 semanas, cuando el 9 de julio, viernes creo que cayó acá, 9 de julio, si no me equivoco, explotaron las protestas en Sudáfrica porque al expresidente Jacob Zuma lo mandaron, digamos, preso por 15 meses por desacato a la justicia, tenía acusaciones de corrupción y por 15 meses... Claro, y no se había presentado Entonces, porque no se había presentado a declarar, él lo metieron preso por 15 meses. La gente salió a protestar. Habíamos contado la semana pasada que más allá de si las acusaciones de corrupción son ciertas o no, Zuma era compañero, digamos, durante la lucha de Nelson Mandela, estuvo preso con Nelson Mandela, y el pueblo, digamos, sudafricano todavía lo tiene como un héroe, digamos, nacional, claro, por la lucha de los derechos de las personas en Sudáfrica. Entonces hay opiniones encontradas en sí, fue corrupto, no es corrupto. Entonces la gente salió a protestar a las calles, hubo una represión muy violenta, y en el día de ayer, miércoles, el gobierno reportó 276 fallecidos. El lunes se reanudó el juicio de manera virtual contra Zuma, y el 14 de julio el gobierno volvió a tomar el poder, digamos, pudieron calmar la represión, pero las protestas a través de represión, porque más de 25.000 policías en la calle reprimiendo a la gente. Sí. Y esa fue la forma que encontraron de calmar la situación, porque se había vuelto muy violenta, había saqueos en todos lados. Hay protestas mínimas pero muy chiquitas en KwaZulu Natal, que es de donde Zuma, ahí era donde claro, habían comenzado las protestas porque era su lugar de origen, y después en Gauteng, que es donde está Johannesburgo y Pretoria, hay todavía protestas muy pequeñas que han sido controladas a lo largo de la semana. Así que esa es la situación de Sudáfrica. Y por último pasamos a Cuba. El 11 de julio, como todos y todas sabemos, comenzaron las protestas en Cuba. Durante estas semanas, desde la semana pasada, ha habido muchas noticias falsas, muchas imágenes que se han utilizado para decir las calles están llenas de gente protestando en contra del gobierno, que las protestas sucedieron, obviamente, también hubo represión, pero había imágenes que no concordaban con la situación que estaba ocurriendo. Es más,
cuando nosotros ganamos la Copa América hace 2 semanas, ¿verdad? Sí. Se utilizó una foto del obelisco completamente lleno para decir que era una protesta en Cuba, en un medio de comunicación, en este momento no me acuerdo exactamente cuál, pero se utilizó una foto del obelisco para decir que la gente estaba protestando. Por la situación de Cuba. Por la situación de Cuba, digamos. Mismo, también hubo una foto que estuvo en los medios de comunicación, es la imagen, pero que salió a la luz el video y que era una manifestación hace unos años bancando al gobierno. Sí, ha habido muchas noticias falsas. Por si quieren chequearlas y ver los videos en Twitter. Twitter dio una sección, en donde vos podés ver, entrás al link y podés ver todas las noticias o las imágenes o los videos que utilizaron, digamos, los medios para decir esto está pasando, que son videos e imágenes falsas y te dicen de dónde la sacaron. Entonces, lo de Cuba, la situación del momento es que hay lugares de la isla donde el internet todavía no se ha reanudado, sigue cortado y hay detenidos y la gente está pidiendo por esos detenidos. La cantidad exacta todavía no se sabe de detenidos, pero sí se dice que son muchas personas y se está pidiendo por la liberación, y los detenidos que han salido han denunciado que los han maltratado. Entonces, esa es la situación actual. La realidad es que hay información, pero muy poca, que se pueda verificar por esto, por el tema del acceso a la conexión. A la conexión de parte de los cubanos, ¿no es de cierto? parte de los cubanos, sí. De hecho, los primeros días de conflicto estaba toda esta situación de que no había información concreta desde Cuba porque estaba cortado de internet por el bloqueo que tiene de Estados Unidos, ¿no es cierto? Claro, hasta el momento no hay, esa es como lo delicado, digamos, de la situación de Cuba, que al haber el corte de internet, la información verificada que uno puede acceder es muy poca. Sí. Eso es, para nosotros como comunicadores, es muy complicada, porque uno trae la mejor información para que sea verídico, obviamente. Sí, uno busca recaudar información de todos lados para verificar finalmente si es verídico o no. Lo que sí hay es esto que expliqué de las noticias falsas. Eso está, cuáles las imágenes y los videos. ¿Podemos linkear eso en algún momento en alguna de lo podemos nuestras redes? subir a historias, o lo podemos subir a historias, lo podemos compartir en historias. Bien. Sin Y en problema. Twitter también. En Twitter también lo podemos compartir. Así que nada, esa es la situación de los 3 países. Ambos están, en el caso bueno, no tanto de Haití, porque bueno, Haití se produce por el asesinato al presidente, pero es tanto Sudáfrica, en la situación de Sudáfrica y Cuba, los reclamos, digamos, son muy compartidos. Ambos salieron a la calle, digamos, por la pandemia, por el acceso a las vacunas. Han pedido por la desigualdad social en ambos países que hay. En el caso de Sudáfrica, la semana pasada dábamos una cifra muy alta de la gente desempleada, es muy alta. Así que nada, en el caso de Haití, por ejemplo, también habíamos nombrado la semana pasada que pasaron los años y Haití sigue siendo el país más pobre del continente americano. Eso sigue ocurriendo. Así que la gente salió a protestar por esta desigualdad. En general, los 3 son la gente que ha salido a la calle y ha protestado y pide, digamos, más derechos, y más en este contexto pandémico. Así que esta es la situación actual de los 3 países y veremos cómo se va desarrollando a lo largo de los días. Sí, nueva información también.